Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Muy bien, amigas y amigos, este es su programa Coalición Senior. El día de hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros al doctor José Luis Solari Yokota. Él es médico geriatra, tiene una amplia trayectoria y experiencia en su especialidad, particularmente en el Hospital Rebagliati. Él desde el Hospital Rebagliati notó una necesidad no atendida, ¿no? El incremento de la población adulta mayor, la mayor cantidad de pacientes, personas de 60 y más años que iban al servicio, no contaban con una atención especializada en geriatría, porque no existe aún en el Hospital Rebagliati un servicio de geriatría, de manera similar a como ocurre en el Hospital Sabogal de Almenara, aquí en Lima. Y por eso vamos a conversar con el doctor Solari Yokota sobre el sistema de salud en el Perú, qué es lo que hace, qué debiera hacer, cómo debiera hacer, y sí que considera o no hasta el momento el rápido proceso de envejecimiento poblacional que se está viviendo en el mundo y particularmente en el Perú. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Te escuchamos con atención. Explícanos, por favor, cómo es esta necesidad de tener en cuenta el envejecimiento de la población y la atención geriátrica especializada. Bienvenido, te Bien. escuchamos. Oscar, buenas tardes. Siempre es una alegría participar en estos conversatorios. Y efectivamente, las realidades, Oscar, son importantes definirlas, ser conscientes. Ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, donde la perspectiva de crecimiento poblacional es importante. Estamos alrededor del 14,9% de adultos mayores y vamos a ser 25% de población de adultos mayores. En aproximadamente 25 años vamos a casi duplicar esta cantidad de adultos mayores y obviamente el adulto mayor va a requerir, como logro de una sociedad que ha permitido que sus pobladores envejezcan, servicios de salud que obviamente generen primero salud. Tenemos que cambiar estos enfoques porque es fundamental que el adulto mayor llegue no solamente con 70, 80 o 90 años de vida, sino con calidad de vida, con funcionalidad, con autonomía, con independencia. En esa sencilla reflexión, Oscar, los servicios de salud deben ser transformados, deben ser modificados para que atiendan a esta realidad de la mayor cantidad de adultos mayores. Es cierto, hay niños, hay que combatir la anemia, hay que combatir la desnutrición. Hay adolescentes, hay que combatir los temas de las enfermedades de transmisión sexual, la salud mental. Hay adultos a los cuales hay que proteger su salud, pero no podemos descuidar este segmento poblacional de adultos mayores que además viene con, ya no con una enfermedad, sino con varias enfermedades, necesidad de varios medicamentos y obviamente, Oscar, una atención geriátrica no es entrevistar a un paciente y darle medicamentos para su hipertensión, para su diabetes, para su dislipidemia, para su artrosis. No, esa es una visión muy reduccionista. Lo que necesitamos son sistemas de salud que permitan a nuestros adultos mayores, además de controlar estos problemas comunes de las enfermedades crónicas, preocuparse por su funcionalidad, por su visión, por su audición, por su cognición, por su capacidad de hacer sus actividades de vida diaria, es decir, por mover la autonomía.
Hoy por hoy, Oscar, en el tema de adultos mayores, ya no es solamente el enfoque por la enfermedad o el aparato órgano comprometido, sino el enfoque es funcional. Tenemos que lograr a través de políticas de Estado, políticas de la salud, individuos que no solamente lleguen a una edad avanzada, sino que sigan produciendo, sigan funcionando, sigan generando esa experiencia a nivel de la sociedad. Y Oscar, debemos reconocer el discurso de la señora presidenta, dado el 28 de julio, ha reconocido como uno de sus tercer eje de política la protección integral del adulto mayor. Eso me llena de esperanza, en la cual día a día iremos construyendo un sistema que pueda adaptarse a las necesidades de nuestros adultos mayores. Mm. Interesante lo que mencionas. Ah, ah, Creo entender entonces de que el sistema de salud no debe acudir una vez descubierta, diagnosticada, digamos, la enfermedad, la carencia, el problema, sino que él tiene que tener también un rol de carácter preventivo, educativo. Mencionas por otro lado el reciente, el cercano, digamos, informe, ¿no? Propuesta de la presidente Fujimori en el sentido de dedicar una preocupación especial al tema de la vejez y el envejecimiento. ¿Significa esto que también estaría tu propuesta, digamos, orientada a la vinculación, digamos, del sector salud con el sector educación? Porque de una u otra manera prevenir, sensibilizar es educar. ¿Crees que por ahí también podría ir el asunto? Oscar, necesitamos una revolución en cuanto al concepto de la salud. Ya lo han dicho muchos expertos. Tenemos que invertir en prevención, en promoción de la salud, porque en los próximos 25 años, si no crecemos a un ritmo importante de la economía, no vamos a poder sostener los servicios recuperativos. Siempre hago este ejemplo que para mí es muy gráfico. Si yo no prevengo la diabetes, la hipertensión, en lo que se pueda prevenir el cáncer, no voy a tener suficientes hospitales, camas hospitalarias, servicios de diagnóstico para la creciente cantidad de adultos mayores. Hoy por hoy, es cierto, debemos tener buenos hospitales, pero hay que darle una mirada 180 grados a la prevención primaria, a la atención primaria. Y Oscar, parte de este cambio de paradigmas está primero. Tenemos que mantener a nuestros adultos mayores en su casa, en su familia y en su comunidad hasta donde sea posible, funcionales. Salud tiene una propuesta de los centros de adulto mayor, también los municipios, también algunas iglesias. Tenemos que generar más centros de adulto mayor para que el adulto mayor esté recibiendo sus charlas, haciendo sus ejercicios, interrelacionando, generando vínculos sociales. Segundo, es cierto, para una población peruana, ¿no es cierto? Solamente tenemos 426 geriatras. Y Oscar, a pesar que las universidades, el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policiales hacen un esfuerzo por generar mayor, digamos, especialización en geriatría, pero obviamente el médico general, el médico que no es geriatra, tiene que tener estos conceptos en que debemos promover la funcionalidad del adulto mayor, pero cuando él está bien, hay que orientarlo. No solamente uno debe ir al médico para que te evalúen porque tienes una dolencia, hay que ver el tema preventivo. Tendríamos que a través de las municipalidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Poblaciones Vulnerables, generar conductas que generen más actividad física, mejor nutrición, mayor vinculación social. Hay que apostar por la prevención. Y lo que preocupa muchas veces a nuestros políticos es la inversión. Se ha demostrado, Oscar, a nivel de muchos estudios internacionales y creo que inclusive OMS, Banco Mundial, ¿no? El mismo BID, en la cual si yo invierto en prevención, voy a recuperar en función a los gastos que tengo, digamos, en el tema recuperativo. Entonces, yo creo que incluso, ¿no? La Comisión de Planificación, que obviamente ve la perspectiva del Perú hace 2 años, el CEPLAN debiera fijar estos conceptos.
Si no invertimos en prevención, si no invertimos en promoción de la salud, si no invertimos en que nuestros adultos mayores estén en la medida de lo posible en sus domicilios, en sus comunidades y evitemos la hospitalización, obviamente creo que esto es importante. La palabra, Oscar, es la atención primaria. Y por otro lado, en nuestro medio, la atención domiciliaria. Excelente, Jorge, lo que señalas, porque vas dando algunas pautas que esperamos, ¿no? Que las organizaciones políticas que están haciendo sus propuestas para el próximo proceso electoral municipal tomen en cuenta, porque no solamente han mencionado sectores de gobierno, sino también has hablado de los gobiernos locales y por lo tanto los regionales, que tienen áreas de salud, dirección de salud, ¿no? Y esto hace posible, digamos, la prevención que tú señalas, ¿no? Que ahorra. La prevención evita gastar en atención, en cuidado. Yo las cifras que tenía era más o menos si ponías $1, te ahorrabas como 5 o 4, una cosa por el estilo. Pero miren ustedes, 200, 300% de ahorro por lo que se pueda invertir en prevención. Y la prevención no es dar vitaminas, como nos está dejando entender Jorge. La prevención es generar condiciones para esa interacción social. A veces el conversar, el saber que existen otras personas y que podemos comunicarnos y compartir sueños, experiencias, expectativas, ¿no? Hasta dolencias, contribuye a un buen ánimo, ¿no? Y el buen ánimo, la buena condición mental, también es como una vacuna, una manera de prevenir, de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y miren, para hacer eso, Jorge está siendo muy claro, no es necesario hacer más hospitales, es generar oportunidades, posibilidades de esos encuentros, que también pueden ser intergeneracionales. Jorge, señálanos, ¿cuál sería, digamos, una medida de carácter clínico, en este caso, ¿no? Para incrementar el número de geriatras que tú tan claramente señalas es necesario hacer crecer? Sí, Oscar, insisto mucho en la cultura, en el cambio de paradigma Uh -huh, y en un nuevo contrato social. uh La -huh. vejez, el envejecimiento no debe verse como un problema, porque obviamente si uno llega a los 60, 70, 80 años, tiene que seguir aportando a su sociedad, a su experiencia. Muy bien. Y por otro lado, no es un problema, porque uno de los logros de la medicina moderna, los antibióticos, las vacunas, las cirugías, que han permitido que antes, a los años 50, el promedio de vida era 50 años. Y el de 60 años que le daba una neumonía lo despedíamos en la casa como una suerte de ritual, ojalá regrese. Pero Oscar, hoy por hoy, con toda la tecnología que se tiene a nivel mundial, llegar a los 80, incluso a los 90, ya no es una utopía, es una realidad. Entonces, si nosotros como sociedad pensamos que el envejecimiento no es un problema, es un desafío en la cual tenemos que organizar los impuestos, las obras por impuestos, las prioridades, yo creo que como sociedad podríamos avanzar. Cambio de paradigma. Segundo, la responsabilidad de la salud no es solamente del Estado, no, es mía. Yo tengo que hacer mis ejercicios, tengo que cuidarme, tengo que ir a mis controles médicos, tengo que insertarme a un tejido social, ¿no? Digamos, mi centro de adulto mayor. Segundo, las familias también intergeneracionalmente tenemos que hacer todo el esfuerzo, vía directa o indirecta, de apoyar a nuestros adultos mayores, las municipalidades, los gobiernos regionales. Aquí no hay papá Estado nacional que va a resolver todo, no. Todos tenemos que poner nuestra parte. El sector privado, Oscar, que es sumamente importante, dinámico. Y en el proceso de envejecimiento, si yo soy consciente, mi familia, mi comunidad, mi gobierno regional, mi Estado nacional, estamos en la misma dirección, yo creo que como sociedad estaremos dando otro elemento de desarrollo, es decir, honrando a las personas que dieron su vida, su trabajo para generar las condiciones de mayor desarrollo. Entonces, yo creo que el edadismo en la salud, en la política,
nos hace un gran daño. Está muy ancianito, ya no le des un lomo saltado, dale su papilla. No, señor, uno puede comer hasta donde sea posible una comida agradable, rica, balanceada. Está muy mayorcito, ya no necesita pasear. No, a esa edad necesitamos pasear, deben haber más oportunidades. Está muy mayorcito, ya no lo operen de la cadera. ¿Cómo? Si la gente que se fractura de cadera son 70, 80, 90 años, a ellos tenemos que darle las prioridades. Y yo creo, Oscar, que con una visión moderna, el proceso de envejecimiento debe ser adecuadamente financiado. Invirtamos en promoción, en prevención, porque vamos a ahorrar, Oscar, en recuperación. Creo que por ahí también va parte de la Qué, reflexión, ¿no? qué bueno lo que señalas. Tengo entendido, y a veces se ve con malos ojos, ¿no? El incremento de universidades públicas y privadas en el país. Pienso por lo que tú señalas que aquí habría que hacer un llamado también a la academia, ¿no? Que tiene el objetivo principal de generar conocimiento, pero también de responder a las necesidades, a las demandas presentes y futuras de la sociedad. Y lo que tú nos estás indicando claramente es una oportunidad, disculpando la palabra, de negocio, porque según la legislación vigente, las universidades, por ejemplo, no tienen por qué ser sin fines de lucro, y existen universidades con fines de lucro. Y el ejercicio de la profesión no tiene por qué ser para también, guardando las distancias con los términos, hacer un apostolado que renuncie, digamos, a una buena calidad de vida. Pienso de que tendríamos que manejar las cosas de manera tal de que hayan justas remuneraciones, tanto para los médicos como, y eso es lo importante, para la población en general, para los trabajadores en general, para poder acudir no solamente al sistema público de salud, sino también al privado, ¿no? Y que en el sistema público de salud se nutra, ¿no? Del conocimiento, la fuerza de nuevas generaciones de médicos especializados en geriatría en particular, de manera tal que la población adulta mayor del futuro tenga los recursos humanos que permitan su cuidado de salud y su preparación para una vejez saludable, digna, activa, comunitaria y familiar. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Oscar, el proceso del envejecimiento, Europa demoró 100 años en duplicar su población de adultos mayores y nosotros lo haremos en 30 años. Así es. Pero yo hablaba del Centro de Planificación Estratégica en el Perú, porque Oscar, en esta reunión, en esta entrevista que me haces tan gentilmente, en los próximos 25 años nosotros tendremos algunos años más. Definitivamente. Oscar, y hay un detalle, necesitamos ciudades más seguras para el adulto mayor. Necesitamos que culturalmente respetemos la rampa peatonal, debe ser sacrosanta el respeto de la rampa peatonal. Oscar, en algún momento tendremos que tener un transporte público que sea un poquito más accesible, que haya la posibilidad que podamos subir y sea más seguro. No pedimos privilegios, pedimos cosas normales. Oscar, tendremos que tener que cada vez los centros comerciales sean con mayor accesibilidad. Ellos están dando, ¿no es cierto?, ciertas atenciones, hay más ascensores. Tendrán que haber, Oscar, también más centros de adulto mayor, más centros de recreación, más centros deportivos, porque lo que estamos comentando es una realidad. Claro, claro. Y por otro lado, tendrán que haber más ofertas educativas, porque el adulto mayor necesita seguir pues preparándose y puede aportar capital, Ujú. capital humano, ¿no? Eh, Entonces creo que desde el punto de vista de todas las profesiones, ujú. y la palabra negocio es una palabra que podríamos verla de diferentes puntos de vista, pero yo creo que si abordamos de un círculo virtuoso, la formación de recursos humanos, la adaptación de los sistemas de salud, la, digamos, prevención a través de la atención primaria, la atención domiciliaria,
se puede dinamizar una economía alrededor de todo ello. Incluso hay conceptos que, discúlpame, no los manejo bien, pero hay una economía plateada. Así es. Y creo Así que, y acá ya voy a hablar con voz y voto, Oscar, los adultos mayores no somos carga. Podemos ser agentes productivos, podemos continuar y hacer agentes de cambio. Y sobre definitivamente. todo, Oscar, yo creo que una sociedad se asume desarrollada y justa si honra a través de sus adultos mayores. Y el concepto Sí. es no privilegios, oportunidades. Los Y niños de- deben tener oportunidades, los adultos deben tener oportunidades y los adultos mayores también debemos tener oportunidades. Y yo creo que eso es parte de esta reflexión, Oscar. definitivamente, y al respecto, en relación a lo que señalas de esta generación plateada, quisiera hacer una precisión, ¿no? Porque hace unos años, unas décadas, uno hablaba de la generación plateada y hacía alusión y referencia casi en exclusividad a las personas de 60 o más años, ¿no? Había el club plateado, el club de edad dorada, en fin, con esos nombres que endulzan un poco la vejez. Lo concreto es eso, ¿no? La adultez mayor en este caso. Pero ahora hay una corriente de denominar a la generación plateada y la economía plateada a las personas de 50 años para adelante, como de 50 a 60, y en 60 entraría la adultez mayor. Y esto es importante porque está habiendo inversión, ¿no? El Banco Interamericano, como tú me has mencionado, tiene aquí la Fundación Romero también en capacitación, pero ¿para qué? Para preparar laboral y productivamente a la gente, para generar una promoción mayores de 50 de emprendedores. Pero así como hay emprendedores económicos, financieros, también tendríamos que tener emprendedores sociales. Y ahora que estamos conversando contigo, que eres un médico geriatra, tendríamos que hacer alusión a los emprendedores de la salud. Estas personas de 50 o más años ya están bien cerca, a los 60. Entonces, el segmento de población interesada del espacio de impacto de las intervenciones que tengan que ver con la política pública de salud y educación previsional, de cuidado, de prevención, tiene que llamar la atención y tenemos que agruparnos, ¿no? No solamente a partir de los 60 y de todo el ciclo de vida, sino también con mayor énfasis de los 50 para adelante, esa generación plateada que acabas de mencionar, para hacer una causa común en pro del bienestar, de una vida saludable, activa y productiva, porque se posterga el tema de la jubilación en algunos lugares, pero aquí, seamos claros y sinceros, las personas trabajadoras que tienen derecho o acceso a la jubilación es un porcentaje bastante reducido por el altísimo nivel de informalidad laboral que existe, que se tiene casi como una cuestión que así es la vida, ¿no? Más del 70% de actividad laboral aquí en el Perú es informal. Así es de que no se puede hablar, digamos, de la necesidad de la jubilación, sino se tiene que hablar de estos emprendedores de toda la vida que lo sigan siendo. Jorge, te escuchamos. ¿Qué nos comentas y qué nos recomiendas? Bien, sigo insistiendo, Oscar, en que lo primero es visibilizar una situación. El fenómeno del envejecimiento, el fenómeno de la carga de enfermedades crónicas, no es un tema que va a venir, es un tema que lo tenemos ya, que va a crecer. Pero también las crisis pueden convertirse en oportunidades. Y las oportunidades, en este caso, por ejemplo, generar procesos de envejecimiento que tengan como base la atención primaria para mejorar la salud, mejorar la funcionalidad, generar ejes económicos que permitan mantener al adulto mayor alguna actividad mínima pero productiva para, entre comillas, no ser carga de la familia, un Estado que invierte bien sus impuestos, que invierte bien sus impuestos Ujú. y que le permite al sector privado de hacer actuaciones público-privadas para satisfacer este gran mercado de los servicios de la salud del adulto mayor. Entonces yo creo, Oscar, que con una mirada desprejuiciada, Ujú. moderna y ética, las cosas pueden mejorar. No Ujú. necesitamos consultorios que den pastillas y palmaditas para los adultos mayores. Necesitamos sistemas de salud que le digan,
Usted es un ser humano digno, con derechos, que requiere alimentarse bien, hacer actividad, evitar el estrés. Hay que darle la oportunidad que se corrige esa catarata. No ve, no lee, está deprimido porque no tiene pues una operación de catarata. Lo han marginado, no escucha de repente un audífono. Está deprimido, insertemos en un círculo del adulto mayor. Y lo que usted ha dicho, Oscar, me parece central. La inversión no es un gasto, es una inversión. Y creo que sí, debemos invertir en salud. Y obviamente, Oscar, no dejo de estar optimista. Hay una tercera política de salud estatal, que es la promoción del adulto mayor. Nos cogeremos de ahí para seguir avanzando por el bien de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Muchas gracias, Jorge, Oscar. muchísimas gracias, por favor, por tus palabras, por tus comentarios y estas recomendaciones que las cogemos con agrado y esperamos que impacten en las mentes y en los corazones de quienes tienen que tomar decisiones de política de gobierno. Así que hemos tenido con nosotros al doctor Jorge Luis Solari Yocota, con quien esperamos contar próximamente para dar más detalles a esta nueva mirada sobre la vejez y el envejecimiento. Jorge, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Oscar, muchas gracias por tu generosidad y seguiremos adelante. Muchas gracias, ¿ah? Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Hasta pronto. Muy bien, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior, continuando con la programación del día de hoy, 11 de agosto, tenemos la satisfacción de tener con nosotros una emprendedora plateada. Una vez más, vamos a ver qué es lo que pasa con el emprendimiento plateado con esta generación de 50 a más años. Se trata de Rosario del Pozo Molina. Ella es empresaria, impulsora de una experiencia sumamente interesante en sectores vulnerables para fortalecer capacidades de las mujeres, para que salgan adelante, mejoren la economía del hogar y fundamentalmente para que se realicen como personas. Vamos a hablar sobre una iniciativa denominada Mujeres de mi Barrio. ¿Qué es esto? Es un modelo de negocio circular, nos dice Rosario del Pozo. Rosario, bienvenida, cuéntanos, ¿cómo es esto del emprendimiento plateado, de mujeres de mi barrio y este modelo de negocio circular? ¿Qué pasa? Unas a otras se compran y se venden, es de otra manera. Explícanos, por favor, bienvenida y te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Buenas tardes para todos. Bueno, Mujeres de mi Barrio es, digamos, una de mis pasiones, ¿no? Una de mis pasiones, algo que me motiva, es un propósito de vida que yo tengo. Tú sabes que muchísimos años he trabajado con el tema de mujer. Mujeres de mi Barrio es un modelo de negocio circular, pero ¿por qué diría, no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Actualmente se habla mucho de economía circular, pero quiero aclarar que vivimos en un modelo de economía lineal, ¿no? Lineal, ¿no? Entonces, cuando decíamos, esta economía lineal, pues extrae, produce y consume y tira. Ese es el modelo lineal, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, y ya no podemos estar así. Ya no puede ser porque el mundo ya cambió, ha habido, ustedes sentimos cada día el cambio climático y para eso estamos contribuyendo los humanos, ¿no? Cuando extraemos mucho de nuestros materiales, nuestros recursos en la tierra. Entonces, ese modelo de economía circular, por el contrario, trata de limitar radicalmente la extracción de estas materias primas y la producción de residuos mediante la reducción, recuperación y la reutilización de muchos de los productos y materiales de una manera más sistémica, una y otra vez. Y Mujeres de mi Barrio lo hace con la reutilización de prendas laborales en desuso, que son transformadas mediante la técnica de upcycling en accesorios funcionales o merchandising textil sostenible para las grandes empresas, porque ahora el sector empresarial está como obligado a trabajar esos residuos que ya no son residuos. En el caso de las prendas, son materia prima para darles una segunda vida, una segunda oportunidad y que se reincorporen a la cadena de suministros de la empresa
y regresen como otros accesorios. ¿Te das cuenta, Oscar? Qué interesante. Sí, sí. Cuéntame, ¿en qué lugares se está desarrollando esta experiencia? Y ya adelanto una incidencia, me habías comentado tú antes de iniciar esta conversación que también van a intervenir en Jicamarca. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los lugares donde ustedes están interviniendo y cuáles son los logros más destacados? Mira, nosotros comenzamos en el año 2020 y con la reventa de prendas comerciales. Nosotros como mujeres de mi barrio somos parte de una plataforma social medioambiental, es Cunan, ¿no? Cunan, una Ah, plataforma, ¿ya? Y es a partir de ahí que me acuerdo mucho de Carla Grados, que era en ese momento la directora, me dice, Rosario, pero hay una problemática. Si bien es cierto, hay un gran consumo del sector textil, y sobre todo en prendas laborales, ¿te has puesto a pensar qué pasa con estas prendas corporativas que son incineradas, que son desechadas, ¿no? Y esa incineración produce gases de efecto invernadero, la capa de ozono, se va el veneno arriba y nos envenenamos todos lentamente, lentamente. Es así que nace esta idea y comenzamos nosotros a capacitar a mujeres, ¿no? En diferentes distritos, pero especialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho, porque ahí vivo yo. Yo vivo en ah, San Juan de Lurigancho, en Mangomarca. Entonces, como consultora empresarial, por mi formación soy licenciada en Administración de Empresas, con una maestría en Economía Circular y Sostenibilidad, ¿no? Estudié esa maestría a los 60 años, te cuento. Los 60 años que yo dije, ya, soy licenciada, más que suficiente. No, pero me dio ese impulso porque dije, no, tengo que estudiar. Si estás trabajando el tema de la reutilización y economía circular, tienes que saber un poco más sobre eso. Es que ahí me atrevo. Por eso hice las consultorías en 13 asociaciones de San Juan del Lurigancho, ¿ya? Pero me quedé con dos porque no todas tienen el mismo ritmo, ni todas las mujeres se desafían a sí mismas. correcto. Así es. Entonces, comencé con dos asociaciones de mujeres que lideran sus propios talleres en sus casas, ¿no? Luego investigué un poco por el Cerro San Cristóbal, ¿no? ¿Ya? Hice una alianza con unas amigas de Impulso Social, que es una otra ONG, ¿no? Para generar servicios también con ellas. Hay un taller en Independencia, en el sector Independencia, y otro en Surquillo. Son mujeres que lideran sus talleres, ¿no? Que son modistas. En el caso de Jicamarca, que estoy trabajando recién hace 4 meses, ¿no? ¿Cómo es el asunto? En uno de mis clientes, Cálida es mi cliente, la empresa Cálida. Entonces Cálida nos ubica a nosotros, me dice, Rosario, tengo un gran problema con mis uniformes, ¿no? Pero me gustaría que el sector social con que nosotros apoyamos son comedores y nosotros como Cálida ya hemos instalado los conductos para que los comedores funcionen en perfectas condiciones. Uno está en Jicamarca y otro en el Callao. ¿Podemos iniciar con Jicamarca? Sí. Entonces, iniciamos con Jicamarca una capacitación para que el futuro sea una unidad productiva en modelo de negocio circular. Las mujeres bordean entre los 45 y 75 años. ¿Ya? Entonces, nuestra primera intención fue Jicamarca, si bien tienen un comedor sumamente grande, bien equipado, también tienen un taller al costado de confección pequeño, tienen 3 máquinas, pero suficiente para comenzar, ¿no? Y hemos identificado que hay habilidades, pero más manuales, y 2 o 3 personas con habilidades en operatividad de máquina. Entonces, el reto está ahí en que nosotros ya hemos comenzado a trabajar, ponte un neceser y bisutería textil, que son las que tienen mayor habilidad. Algunas hay que ejercitar las manos, sobre todo los adultos mayores,
y la ayuda de la visión también, ¿no? La ayuda, a veces la vista nos acorta, hay que mejorar ciertas condiciones del ambiente en una mejor luz, ¿no? Mejor luz, ¿no? Ubicación, para darle todas las condiciones óptimas para ella. Para ahí estamos trabajando en Jicamarca. Interesante lo que menciona Rosario, porque no se trata solamente de preparar al material humano, a las personas, fortalecer las incapacidades de producción, sino que además ver las condiciones de trabajo. Es casi como una gestión sindical desde la organización, porque normalmente son los sindicatos los que ven las condiciones de trabajo para finalmente producir más y mejor. Qué Así es. interesante lo que nos menciona, porque eso permite, digamos, mantener un nivel de calidad de vida, no solamente por lo que produces, sino por la forma en que tú trabajas, en condiciones que son realmente favorables. Y eso hace, a mi entender, que esta cuestión de la producción o el negocio circular sea realmente hasta saludable, no solamente por el resultado del proceso, la producción o la disminución de los eventuales gases de carbono, sino porque además por la posibilidad de mantener una vida saludable de las personas que trabajan, porque a veces estar en posición, exigir a la vista, en fin, no tengo más luz porque ahorro, no se trata de eso, porque lo que estás ahorrando en el pago de la luz lo vas a pagar con parte de tu vida, con la disminución de la visión. Cuéntanos, por favor, cuáles son esas dificultades, porque normalmente hablamos de los logros, los avances, pero ¿y las trabas, las dificultades, los obstáculos, cuáles son los que se han presentado y cómo así pudiste sobrellevarlos? Te voy a contar el primero. El primero de los grandes obstáculos fue en el año 2021. Uno, porque a veces la gran empresa te mira a ti como asociación en ese momento, como digamos, el pobrecito. Ya, El pobrecito que viene y te voy a donar los uniformes, ¿ya? Entonces yo voy a recordar mucho en la asociación ¿cómo se llama esta asociación? La asociación de empresarios, que tuve una mentoría y uno de mis mentores me dijo, Rosario, le conté lo que estaba haciendo y dijo, tú no pienses que le estás, que ellos te están regalando los uniformes. Tú le estás resolviendo un problema logístico a ellos. Por ajá, lo tanto, eso cuesta. Y te voy a enseñar cómo es, o sea, no, porque el más duro que va a ser seguro va a ser el de compras o de finanzas, ¿cierto? En la primera negociación que tuve, y fue el primer choque, ¿no? Es que te puedes imaginar, de manera virtual, en ese ya, momento hablamos del tema de la pandemia, estaba el gerente de finanzas, el de compras, logística y el de sostenibilidad. El de ah, sostenibilidad es el que me invitó, porque el sostenibilidad tiene pues la mente claro, más social, medioambiental, económica. Pero los duros son los de finanzas y de compras, logística, compra lo más barato. O sea, el primer producto que hice fue los canguros. Canguros, esos canguros que se ubican sí, 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 en la claro, cintura para el área de peaje de Lima Express, que fue mi primer cliente. Lima Express, ¿ya? Los peajes usan canguros para la recolección de moneda. En ese tiempo había menos tránsito, menos fluidez de tránsito por el tema del COVID. ya, La negociación fue dura, bajar el precio. Y ella me decía, pero Rosario, me dice, nosotros pagamos 27 soles por un canguro. ¿Y tú me estás dando 32 soles? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le digo, hay una clasificación de las prendas por tallas. Hay una selección de cuáles son los que sean viables trabajar, desmantelarlo o descoserlo y generar un nuevo ecodiseño, porque cuando hablamos de ecodiseño es cómo tú incorporas ciertas condiciones, ¿no? Que te van a permitir su reutilización y extender esa vida útil. Luego de eso tú generas un patronaje, un tizado, o sea, un corte y una confección. Todo ese proceso tiene un costo. Por lo tanto, no es que me voy a Gamarra y compro la tela, la tiendo en la mesa de corte y confección.
Entonces el pata me quedó mirando. Ya, Sí, me quedó mirando, pero son duros. Bueno, ya. vamos a ver si aceptamos, no sé, Rosario, porque nosotros pagamos eso. Entonces quedó así como frío, ni sí ni Ya, no. Pero yo dije, Dios, ay, yo decía, voy a perder mi primer cliente. Ay, Dios, qué nervios. Me ponía nerviosa, me puse nerviosa, te juro. claro. Te juro, ya a la primera estás haciéndola mal, estás insistiendo sobre algo que es tu primer cliente y vas a ponerte en ese plan. Yo en mi conciencia decía eso. Pero yo digo, tengo que respetar, porque me acuerdo que mi mentor me dijo, tienes que mantenerte porque ellos tienen que entender. Pero te cuento que hasta ahora, en los últimos clientes, Mm. que ahora ya no, antes era una especie de voluntario para trabajar residuos, pero ahora hay una hoja de ruta circular Ah, qué bueno. que obliga a las empresas a trabajar sus residuos. Ese es el momento más difícil de mi vida, te juro, el más difícil. Luego el otro difícil fue, decía, cuando tú comienzas, me iba a ferias. Ya. Y entonces yo tenía monederos, cartucheras al costado que eran de denim o de drill o combinados, o Mm. hacía bolsos también, pero no tenía muy claro mi segmentación en una feria. En una feria tienes una masa crítica, ¿no? De todo, ¿no? Pero cuando tú no te focalizas en tu segmento objetivo, es el que El, está al el costado. segmento sería, digamos, como el público objetivo. ¿A quién le vendo? Así es. Entonces, y encima no era una feria que ahora ya aprendí, te cuento, o sea, al costado ponte una artesana con monederos lindos, bordados de Ayacucho, ella vende más, pues, ¿no? Entonces, totalmente te vas, porque yo miraba mis monederos sencillos, pero mientras mi monedero era sencillo, que era de reutilización, la otra pues tenía bordados. Y no me cobraba absolutamente nada. Nos íbamos con una frustración. Dice, uy, he pagado el stand, he estado más de 6 horas acá, mi almuerzo, mi taxi, todo, y nada. Frustración tremenda. Me Pero te va imagino. enseñando poco a poco que tienes que escoger ferias corporativas invitadas por la misma empresa, activaciones, los accesorios que permita activar un evento sostenible en una empresa, a ese tipo de voy, invitada. Ajá. No voy a ferias, pero sí hago talleres, porque el tema de inclusión, como de inclusión, es mi tema, nuestro tema. Entonces, es muy importante para nosotros porque es nuestro propósito como mujeres de mi barrio el tema de la inclusión, ¿no? Es por eso que estoy en Jicamarca, porque digo, la mujer y los adultos mayores para mí son muy importantes. Ajá. Y he trabajado con gente transgénero también. Ajá, muy bien. Transgénero porque me parece que son personas que se pueden rescatar y pueden tener un negocio totalmente diferente. Claro. Mira, interesante lo que señalas, ¿no? De cómo has ido enfrentando la adversidad y a veces se habla de la capacidad de resiliencia de las personas mayores. Pensamos nosotros que independientemente de la edad, es imprescindible que tengamos claro que la resiliencia es una posibilidad, una potencia nuestra que se hace realidad, que se concreta en el momento de la dificultad. O nos jalamos de los pelos y nos ponemos a llorar, o lo enfrentamos. Y definitivamente lo que tú has hecho es eso. Y no solamente eso, sino que has distinguido, has diferenciado dónde entro y dónde no. Entonces, esto es un mensaje sumamente importante para nuestra audiencia, para que tomen decisiones, digamos, con mayor información y mayores posibilidades de éxito, que es lo que se busca, ¿no? No se trata de competir contra el mundo. ¿Para qué? Hay que competir donde se pueda competir. Y esto de la sostenibilidad y la obligación que mencionas también es una oportunidad para aquellos emprendedores plateados o de otras generaciones, aquellos que quieran iniciarse en un negocio de este tipo circular, que es que hay que identificar oportunidades y hay que ver que la obligación de la sostenibilidad es un elemento de persuasión, de convicción en el momento de la oferta de venta. No se trata de que, porque a veces seguramente debe haber pasado, ay, es que nosotros necesitamos, es que no tenemos, y el de la empresa dirá, bueno,
yo no soy la beneficencia precisamente, ¿no es cierto? Sino que hay que ser bien claros. En lo que produzco genera un beneficio. Lo que Así es, hago está bien hecho. Y por lo tanto, como tú muy bien decidiste, tiene un valor y ese valor hay que defenderlo. Yo así es. felicito definitivamente a tu mentor y qué bueno además que lo menciones, ¿no? Porque hay gente que ha recibido apoyo y a la hora de mencionar su actividad, habla de sus éxitos como si hubieran sido iluminados por la providencia, ¿no? No. Y son desagradecidos, ingratos con quienes contribuyeron a su éxito. Y te felicito por esa disposición tuya, voluntaria, además de mencionar nombres y empresas. Y te comparto una noticia. La semana pasada hemos presentado, digamos, a Flor de María de Argumanis, presidenta de Senabol, con quien te voy a contactar. Gracias. El Centro Nacional de Voluntariado está organizando una gran feria, es el Festival de la Buena Voluntad, donde se dan servicios de educación, recreación, salud, cientos de voluntarios. Va a ser en el Colegio Parroquial Corazón de Jesús de Jicamarca, zona 8, si no recuerdo mal. Y sería muy importante que tú puedas tener un contacto y llegar a un acuerdo para hacer un proceso de capacitación presencial esos días, 19 y 20 de septiembre, o en su defecto a distancia, de manera virtual, antes de la fecha, después de la fecha. En fin, yo creo que de esa manera se pueden fortalecer capacidades, unir esfuerzos y generar posibilidades de mayor bienestar para la sociedad y la familia. ¿Algún comentario final que nos quieras hacer, compartir? Estamos llegando al término de la programación. En principio, me parece sumamente interesante tener esa oportunidad con Senabol, ¿no? De poder involucrarme, ¿no? Con esa propuesta de trabajo voluntario con el adulto mayor. Toda la sala, Encantadísima de estar, ¿no? ¿ya? Y me quedo con una frase, ¿no? Nosotros, como mujeres de mi barrio, no solo transformamos prendas, transformamos vidas de muchas mujeres. Gracias. No, gracias a ti, Rosario, muchísimas gracias por tu participación y te comprometemos a una conversación futuro, sobre todo a que identifiques más dificultades y cómo las resolviste. Nos ha parecido sumamente importante ese mensaje de tu parte. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Chao. Chao. Muy buenas tardes, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior. Continuando con la programación del día de hoy, tenemos un invitado sumamente especial y trascendente por la cercanía del proceso electoral en el que estamos pasando. Se trata del señor Iván Torres Chávez. Él es asesor de la Jefatura Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como RENIEC. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Tenemos una preocupación aquí en relación a nuestra audiencia de 60 años y más, que es la población adulta mayor, que se están corriendo comentarios en relación a que su voto podría ser decisivo porque podría ser cercano a la cuarta parte de la población electoral en este proceso. Cuéntanos, ¿esto es así? Y por otro lado, ¿qué nos puedes comentar del otro grupo etario cercano, que son las personas de 50 y más años, que ahora están denominándolo a la generación plateada? Entre estos dos segmentos, podría ser casi el 50% de la población electoral. Tan definitivo sería, digamos, la participación de las personas de estas edades para determinar quién es nuestra próxima autoridad municipal o regional. Bienvenido y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Oscar. En principio, saludar a los ciudadanos que en este momento nos acompañan o que vayan a ver el programa después. Comentarte que el RENIEC viene trabajando fuertemente para poder identificar a cada uno de los ciudadanos, para que puedan contar con su documento de identidad y estén listos para poder votar en las elecciones regionales y municipales 2026. Ahora, respecto a tu consulta, ciertamente el padrón actual está conformado por 26 millones de votantes, ¿no? Las elecciones generales teníamos 27 millones y eso es porque 1 millón de ciudadanos viven en el extranjero. Entonces, restando ese millón de ciudadanos, tenemos un total de 26 millones de peruanos votantes, ya que los peruanos que viven en el extranjero no votan. Ahora, sobre la población específica que mencionas, existe un total de 5.322.000
personas que están habilitadas para votar en esta elección. No significa que están obligados a votar, de hecho hay el voto prácticamente para ellos resulta ser facultativo. Sin embargo, es importante mencionar que no es una cantidad menor, como tú lo has mencionado, y en las elecciones regionales y municipales muchas veces las elecciones se definen por un voto. Hay distritos, hay provincias donde ciertamente la diferencia puede ser muy, muy corta y es importante, cada voto cuenta. Sobre la generación de 50, 59 años, sí son cerca de 4 millones, 3.860.000 ciudadanos están habilitados para votar. Si sumamos las dos, son 9 millones de personas para las próximas elecciones. Así es que el RENIEC sigue pues trabajando para que cada ciudadano pueda contar con su documento y que pueda estar listo para votar, ya sea que lo quiera hacer de manera, ya sea que le toque votar de manera obligatoria o de manera voluntaria también. Esto de manera voluntaria te refieres a las personas de 70 años y más. Y sería Así es, así interesante, es. yo no sé si ustedes tienen cifras, ¿no? Del total de este segmento de población, ¿cuánto es el que vota? Porque hay comentarios, ¿no? Las personas cuanto mayor edad tienen, se sienten más comprometidas, digamos, a emitir su voto y en todo caso sería importante alentarlas a que así lo hagan, de manera tal que los partidos postulantes, ¿no? Los postulantes a los cargos regionales y municipales tengan en cuenta este grupo etario precisamente para la oferta de servicios, beneficios y comodidades. Te escuchamos. Así es. Ciertamente en el país el voto es facultativo o voluntario a partir de los 70 años, es decir, que si desean no acudir a las urnas no recibirán ninguna multa o penalidad. Pero, como tú mencionas, hay muchos ciudadanos que quieren cumplir con su deber de participar en el proceso democrático, así es que están igual convocados y están dentro del padrón electoral que elabora el en RENIEC. No tengo en este momento la cantidad específica, pero ten la seguridad que es un dato que de todas maneras lo podemos sacar. Lo que sí nosotros hemos trabajado es a través de segmentos específicos de peruanos, por decirlo de alguna manera, que es el grupo mayor como para poder ir analizando, como por ejemplo a nivel de jóvenes, ¿no? Hoy en día tenemos entre 18 y 29 años más de 6.727.000 jóvenes, ¿no? Entonces es un grupo importantísimo también para esta elección y el otro grupo es el de 30 a 39 años, más de 5.600.000 jóvenes, finalmente de entre 40 y 49 años, 4.806.000 personas que están habilitados para votar. Como puedes observar, sumando todos los grupos etarios que tenemos en el padrón electoral, son un total de 26 millones de peruanos habilitados para poder votar en las próximas elecciones regionales y municipales 2026. Interesante lo que señalas, ¿no? Claro, falta el segmento de 40 a 50, digamos, ¿no es cierto? O a 49, pero 11 millones es una cifra realmente significativa, ¿no? Eh, Así es. ¿Hay algún tipo, o tienen ustedes, digamos, algunas recomendaciones que hagan a los partidos políticos de este tipo de segmentación de los grupos etarios, de manera tal que los planes de gobierno consideren, ¿no? Las necesidades de estos grupos etarios en particular, ¿no? Los menores de 18 a 29, pero aún así, para los padres de familia es importante, ¿no? Que hubiera una oferta electoral también para los niños, para la infancia. ¿Hay alguna manera en que ustedes puedan, digamos, como RENIEC, destacar la presencia de una población infantil significativa, digamos, en alguna provincia, en alguna localidad, de manera tal, como señalo, de que las organizaciones políticas postulantes fijen su mirada en eso y digan, caramba, en este barrio, en este distrito, en esta provincia, tenemos que centrar ofertas, digamos, en cunas, jardines, guarderías, centros de salud, en fin, educación especial, parques recreativos, etcétera, porque hay un alto número de niños en esta localidad. ¿Hay algo así en la RENIEC?
Sí, mira, Oscar, nosotros en principio, desde el año pasado, de enero del año pasado, hemos venido publicando simulacros de cierre del padrón, inicialmente para las elecciones generales y luego elecciones regionales y municipales. Estos simulacros contienen la información detallada por grupos etarios, pero también a nivel departamental, ¿no? A nivel departamental, provincias, distritos, para que en este caso los partidos políticos, puedan revisar esa información de tal manera que les sirve como línea base para sus planes de gobierno o también para las políticas públicas que proponen ellos desarrollar a nivel de su localidad. Creo que la información de la población es la base para poder plantear y magnificar, dimensionar, proyectar de pronto las estrategias, programas, proyectos que van a plantear durante su gestión. Y por eso es que el RENIEC, además de eso, una vez que ya se apruebe el padrón electoral a través de una resolución de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, notifica a cada uno de los partidos compartiéndoles estos padrones electorales, de tal manera que ellos tengan la información de primera mano antes de las elecciones y estén listos para plantear las políticas públicas para, como tú mencionabas, los diferentes grupos, la primera infancia, los adolescentes, los jóvenes niños, niñas y adolescentes en general, también la población en edad productiva, por decirlo de alguna manera, y por supuesto los adultos mayores que, como tú ya lo has mencionado, en algún momento garantizan, son el segundo grupo etario más numeroso del padrón electoral y es un tema bastante importante, ¿no? ¿Cuáles serían, si nos pudieras brindar esa información, los distritos de Lima Metropolitana y también a nivel nacional con un mayor número de electores de 60 o más años? ¿Tienen ustedes esos datos? ¿Los podrían compartir? Sí, lo podemos sacar. De hecho, quisiera ahí compartirles luego el enlace a cada uno de tus, sí, a cada uno de tus oyentes o personas que siguen tus canales virtuales para que lo puedan revisar. En la página web del RENIEC tenemos un espacio que se llama Padrón Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los invito a que puedan navegar. No quisiera compartirles todo el tiempo todas las cifras, pero ustedes pueden navegar ahí, ver a detalle, ingresando ya sea en el mapa o también en cada una de las poblaciones. Existen números muy interesantes en general a nivel de cada edad. Están datos importantes también. Por ejemplo, está la población de ciudadanos que tienen más de 100 años y que están dentro del padrón electoral, porque OMPE se tiene que preparar para poder atenderlos óptimamente. OMPE se tiene que preparar para brindarles este servicio de primera mano. Pero además de eso tenemos, por ejemplo, a los menores a los jóvenes que tienen más de 18 años, pero que aún no actualizan su DNI. Se les suele decir, en realidad, los cara de niño. ¿Por qué? Porque todavía conservan el DNI de menor de edad, a pesar de que ya tienen más de 18 años, ya están en una edad en la que están habilitados todos sus derechos como para poder votar o hacer cualquier otra actividad. Pero así es que a todos ellos les decimos que puedan actualizar su documento de identidad y que esa información va a ser enviada a OMPE y a jurado también para que puedan tener lista la data en los padrones electorales que van a ser publicados el día de la elección. Interesante lo que mencionas, y la consulta sería, estas personas, jóvenes con cara de niño, digamos, ¿pueden votar con ese DNI, digamos, de niño, o tienen que hacer el cambio necesariamente? El RENIEC suele históricamente sacar una resolución para habilitar el voto de todos los peruanos, inclusive los que no tienen su DNI actualizado. ¿Sí? Suele sacar esta resolución. Sin embargo, nosotros convocamos a que todos los ciudadanos actualicen su documento de identidad. ¿Por qué, Oscar?
porque el RENIEC es un registro. Solo contiene la información que cada ciudadano declara, no actualiza la información a partir de las redes sociales de las personas u otra data, no. Registra lo que el ciudadano viene y declara. Por eso es que decimos que el padrón no solo lo hace el RENIEC, lo hacemos todos los peruanos al declarar la información de manera oportuna. Entonces, en esa línea es importantísimo tener en consideración que el RENIEC viene convocándolos, como te menciono, desde el año 2025 a todos los ciudadanos para que actualicen esta información, para que actualicen su DNI. ¿Por qué? Porque al tener el RENIEC solo únicamente su DNI de niño, a pesar de que ya tienen 18, 19, 20, 21 o más años, ese DNI cuando lo vean pegado o ese rostro, esa imagen, cuando lo vean pegado ahí en la lista de votantes, los ciudadanos lo que van a decir, no, están votando otra vez los niños. Y realmente no es que estén votando niños, sino que hay ciudadanos que lamentablemente tienen más de 18 años que no han cumplido con su rol y que no han actualizado su DNI a tiempo. Y entonces tiene que salir la imagen, la única imagen que tiene el RENIEC de esos peruanos, que es la imagen probablemente de menor de edad. Ah, interesante lo que señalas. Parece que algo ha pasado con la imagen. ¿Nos escuchas todavía? Sí, Ya, claro que sí, te escucho, ya, Oscar. ya. Te quería decir, en estos casos entonces, por favor, para que quede claro, las personas con su DNI aún no actualizado están obligadas a votar porque ya están en ese rango de edad. ¿Es así? Así es. Todas las personas todas las personas que cumplan 18 años hasta el mismo día de las elecciones, que es el 4 de octubre, están habilitados para poder votar. Eso significa que a pesar de que no hayan actualizado su documento de identidad, están en el padrón electoral y por tanto, si no van a votar, van a tener que pagar multa, ¿no? Ah, Porque ya están en el padrón electoral. ujú. Interesante lo que mencionas. Hay una cuestión, y permíteme que regresemos al tema de la población adulta mayor. Ahí ¿tienes identificado, nos podrías comentar aquí en Lima, digamos, cuántos distritos, ¿no? En Lima metropolitana, sobre todo, cuántos distritos, digamos, tienen una población adulta mayor significativa en relación a otros? Claro que sí. A ver, déjame revisarlo ahorita, entrar Bueno, con mayor detalle, pero sí comentarte que de hecho en principio a nivel regional, tenemos nosotros, la mayor cantidad de la población se encuentra normalmente en Lima, ya, seguido por regiones como Arequipa, Piura, Trujillo, y en el caso de Lima en particular, de hecho, las poblaciones o los distritos que tienen mayor número de ciudadanos son aquellos que tienen la mayor cantidad de personas, ¿no? Habilitadas para poder votar. Y por eso es que nuevamente convocamos siempre a los ciudadanos para que puedan estar listos para poder votar, que actualicen su documento de identidad, y quienes no lo han hecho, aún quedan algunos días para que puedan actualizar su DNI. Lo que sí les pedimos es un poco de paciencia ahora que los chicos están de vacaciones, tanto en universidades, institutos y también de colegios, están yendo todos a las agencias. Son como nuestro periodo pico que tenemos en RENIEC, así es que si encuentran un poquito de cola, les pedimos un poco de paciencia, porque eh, ciertamente hay bastante ciudadano que en ese momento está yendo hacia las agencias, y eso implica que todos nuestros registradores tienen que estar así, organizándose para poder atenderlos. Pero con un poco de paciencia estamos seguros que todos van a poder actualizar su documento nacional de identidad. Así es que eso, Oscar, mientras me das un poco de tiempo para poder entrar y navegar de la mano contigo al no, dashboard de todos nuestros votantes. Ya estamos aquí. A ver, vamos a ver, a por ver, ejemplo, en principio, quisiera que le demos una mirada, por ejemplo, a todos los
adultos mayores que son los que tienen más de 100 años. Mira, a nivel nacional hay un total de 8.498 ciudadanos que tienen más de 100 años y que están en el padrón electoral. Ojo con cada uno de ellos. Tenemos que estar todos listos, habilitados para poder atenderlos oportunamente. Ahora, si vamos a ver la población de más de 60 años, me dices específicamente a nivel de Lima, ¿no? Ajá. Muy bien, a nivel de Lima tenemos un total de 8.713.000 ciudadanos habilitados para votar. Ahora, de esa cantidad, tenemos en Lima Metropolitana, un segundo, por favor. Sí, sí, está bien. Sí, vamos a darle una mirada, porque lo que pasa es que la información está a nivel departamental, entonces realmente puede tomar un poquito de tiempo. Está bien, Pero porque así la audiencia también sabe que no es que machucamos el botón y aparece todo de inmediato. Hay que ir buscando con paciencia y así es. firmeza, digamos. A ver. Vamos a darle una miradita a ver cómo estamos en Lima. Está cargando, que son un total tiene que buscar la base en un total de 26 millones de peruanos, ¿no? Y en el caso de personas de más de 60 años tenemos 5.322.000 votantes. Ya. Es que con todos ellos tenemos que darle una mirada. Pero además es interesante. Mira, de esa cantidad tenemos un total de 698.679 adultos mayores sin instrucción. Es un tema bastante interesante también, y que solo tienen inicial, cuatro de ellos solo tienen inicial. Primaria más de 1.600.000, secundaria 1.900.000, técnico superior más de 1 millón y educación especial 440. Todos ellos son nuestros votantes de adultos mayores de más de 60 años. De la cifra total, 2 millones, 15%, entonces. sí, 2.370.000 son solteros, 2.449.000 son casados, viudos 333.000, divorciados 168.000, una cantidad bastante interesante. A ver, justo ya estoy acá. A ver, vamos a ver a nivel de Cañet, Lima. Muy bien, acá está Lima. Mira, a nivel de Lima tenemos, a nivel de edad, no, creo que no nos aparece a nivel de edad, solo nos aparece a nivel de género. El desagregado, la población adulta mayor, no nos aparece, pero estamos seguros que si lo pueden solicitar, lo pueden compartir. ¿Sí, Esto Oscar? Sí, eso finalmente, porque nos están haciendo señas que ya estamos llegando al tiempo, eso significa que, digamos, por distritos también se puede hacer esa segmentación. Claro que sí. Mira, ustedes ingresan a la página web de RENIEC, buscan elecciones regionales y municipales 2026, ingresan a el padrón en cifras y van a encontrar la población identificada total. Ya Ya. van a encontrar también la información a nivel de cada departamento, a nivel de cada provincia y a nivel de cada uno de los distritos. Género, cuántos varones, cuántas mujeres son, también cuántos tienen DNI el azul o el amarillo, algunos poquitos todavía con amarillo, o cuántos tienen DNI electrónico, cuántas personas tienen discapacidad, cuántas no, el grado de instrucción, el estado civil. Pero además de eso van a encontrar otra información muy interesante, como por ejemplo
los votantes con DNI menor, estos cara de niños que te decía, o sea, que ya tienen más de 18 años y que aún tienen DNI de menor, son más de 78,000, por ejemplo, votantes con DNI vencido. Cerca de 2 millones de personas tienen el DNI vencido, para que tengas una idea, Oscar, de votantes, cerca de 2 millones de votantes. Nuevos votantes, 2.300.000 van a votar por primera vez. 450.000 personas también tienen diferentes anotaciones, por ejemplo, tienen más de 100 años, son votantes con DNI de menor de edad, entre otros. Y hay un tema muy interesante que sí quisiera compartirlo antes de que se termine tu programa, es que pueden encontrar aquí el análisis de cambios de domicilio entre distritos. ¿Por qué? Porque este análisis contiene la información de los posibles golondrinos, es decir, personas que han cambiado o quieren cambiar o han querido cambiar de domicilio para poder beneficiar a un postulante a la alcaldía o a un gobierno regional. Entonces, anteriormente se veían movilizaciones masivas de estas personas, ¿no? Que eran promovidas por agrupaciones políticas. Entonces, esa información lo pueden ver a detalle, qué distritos son, dónde están. Está aquí ya publicado un análisis amplísimo, geográfico, para ver de qué distrito a qué distrito se han ido moviendo durante los últimos 6 años. Qué bueno lo que mencionas, porque además permite identificar Eso es, Oscar. ciertas tendencias de grupos políticos. Iván, muchísimas gracias por la información y la claridad de las explicaciones que nos has mencionado, y además por en la práctica, en vivo y en directo, mostrarnos cómo utilizar de manera efectiva, digamos, esta página informativa de la RENIEC, que es amigable, como muy bien lo has señalado. Esto quiere decir que es fácil de usar y fácil de alcanzar los datos que uno necesita. ¿Algún comentario final, por favor? Oscar, agradecerte a ti por el espacio y agradecer a cada uno de los ciudadanos por su paciencia para actualizar su documento de identidad. Por favor, los invitamos a realizar sus trámites de renovación o duplicado de DNI de manera virtual. No necesitan ir a una agencia, sino únicamente para recogerlo. Para eso pueden descargar el aplicativo de DNI biofacial y completar su trámite en la página web. Si bien es cierto, hay un buen grupo, cerca de 15.000 ciudadanos que hacen su trámite de manera virtual, todavía hay otro grupo importante que son más o menos más de 20.000 que todavía hacen el trámite de manera virtual. Así es que invitamos a todos estos ciudadanos a que también, lo hacen de manera presencial, es que invitamos a estos ciudadanos también a que hagan el trámite de manera virtual, ¿no? Hoy en día creo que la tecnología nos permite ya hacer estos tipos de trámites, acceder a estos servicios de manera virtual y no ir a una oficina para formar colas. Muchas gracias. No, Iván, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido el señor Iván Torres, asesor de la Jefatura Nacional de la RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Muchísimas gracias por esclarecer todas nuestras dudas, y ya saben, amigas y amigos, a votar en el mes de octubre. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, chao. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.